fosa cerebral posterior. ¿Ve? Y ahora acá vamos a ver la tabla externa, la tabla interna y la diploide. ¿Ve? ¿Qué se observa? Se observa la cresta que está acá, ahí. Esta es la cresta frontal que está acá. Y aquí está un agujero. Ese es el agujero ciego. Y esta es la cresta de gallo, ¿no? Del hueso esmoide. 1, 2, 3. Ahí se inserta lo que va a representar la hoz del cerebro. ¿Qué observamos acá? Vamos a observar a los lados una estructura que representa ¿qué cosa? Lámina cribosa. Se observa en este caso esta ala que representa el ala menor del esfenoides. Se observan unas impresiones que son las impresiones digitálicas, ¿no? Y observamos unas elevaciones que son las eminencias mamilares. Habiendo dicho eso, por la lámina cribosa atraviesa el primer par craneal. El primer par craneal sale como filetes nerviosos, como si fueran las cerdas de un cepillo, así, literal. Pones un cepillo acá y esas cerdas que atraviesan son, en este caso, el primer par craneal, ¿no? Una pregunta frecuente era esa laceración, ¿no?, de la meninge y la fractura de la lámina cribosa que podría provocar una rinorragia. Bien, lo van a ver en teoría de todas maneras. Se observa la apófisis clinoides anterior, ¿bien? Y observamos un surco que está acá. Ese surco va a ser el surco prequiasmático, ¿no? Y acá en el surco prequiasmático se encuentra el quiasma óptico, que se forma a partir de las citillas ópticas cuando se da el entrecruzamiento, y a partir del quiasma óptico, después de entrecruzarse, nace el nervio óptico. Nervio óptico que se introduce por este agujero, ¿no? Este agujero que está por acá, ¿ven? El agujero que se llama agujero óptico, ¿no? El agujero óptico, está rotito, ¿no? Pero hay de haber un agujero que es el agujero óptico, ¿ya? Y ese agujero óptico pasa, se introduce el nervio óptico y una arteria que es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica y el nervio óptico se introducen por el agujero óptico. Pero al costadito hay una hendidura que está acá, que se llama fisura orbitaria superior, también conocida como hendidura esfenoidal. Y por la fisura orbitaria superior entra el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el quinto uno y el sexto par craneal. El tercer par craneal se denomina, en este caso, nervio oculomotor. El cuarto par craneal se denomina nervio troclear. El quinto uno dentro se divide en tres, pero se denomina nervio oftálmico. Y la división de sus tres ramas del nervio oftálmico del quinto uno, que es el quinto uno, es el nervio nasociliar, nervio lagrimal y nervio frontal. Y luego se subdivide todavía. Y el sexto par craneal es el nervio abducens. Ahora, estos nervios son muy importantes porque se vuelve a tocar otra vez en sistematización, se vuelve a tocar otra vez en ojo, ¿ya? Entonces tienen que visualizar. De hecho, el sexto par craneal lo van a ver los pares craneales cuando observen en fisiología, en casos clínicos, la evaluación de los pares craneales, ¿no? Y te dicen con caso clínico, ¿no? Dicen, paciente, ¿no?, en una confrontación de hace un mes, refiere, ¿no?, que en una pelea, en esa pelea, lo golpean, ¿no?, en la zona orbitaria derecha lateral, ¿no? Y desde ese momento hasta el día de hoy no puede mirar hacia la parte externa del ojo del lado derecho, ¿no? ¿Cuál es probablemente la estructura lesionada, ¿no? La estructura lesionada probablemente debe ser el sexto par craneal, que es el abducens, porque es el que inerva en este caso al músculo recto lateral de la órbita y es el que se encarga de ¿qué? De mover la mirada hacia la parte externa, ¿no? Que es lo que está dejando de funcionar. ¿Bien? Y ya hemos visto eso, pero también atraviesan y regresan unas venas. ¿Qué venas regresan? Venas oftálmicas, ¿verdad? Las venas oftálmicas regresan por la hendidura esfenoidal, ¿ya? Y detrás del surco prequiasmático, ¿sí?, se observa una fosa, una concavidad. Esa fosa o concavidad va a ser en este caso un punto donde se coloca o se encuentra la glándula hipófisis. Ahí es la famosa silla turca, ¿ven? Y esta glándula hipófisis tiene un techo que se denomina el techo de la glándula hipófisis, que es por meninges,
donde se inserta en la apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores donde está roto, ¿no? Aquí debería estar unos cachitos. Ahí se inserta. Una especie de trapecio. Y a los lados, ¿ya? De lo que va a representar la fosa de la hipófisis, se aprecia esto. ¿Qué es eso? Inmediatamente al costado, inmediatamente al costado, ¿no? Inmediatamente al costado, ¿ven? Ese es el agujero rasgado, ¿no? El rasgado. ¿Está al costado de quién? De la silla turca, ¿sí? Al costado de la silla turca. Ese es el agujero rasgado. Por el agujero rasgado pasa algo, por el agujero rasgado está entrando, sirve de entrada para lo que va a ser una arteria, que es la arteria carótida interna. Tú dirás, ¿pero cómo? Hacia el neurocráneo, ¿verdad? El conducto rasgado, por así decirlo. Pero nos dicen que por la base del cráneo está cerrado. Una membrana fibrosa lo ha cerrado. Entonces, ¿cómo atraviesa la arteria carótida interna? Es que no lo atraviesa, pasa por ahí, ¿sí? Es diferente. Al costado del agujero rasgado, en la base, hay otro agujero, que es el agujero carotídeo. Por ahí se introduce la carótida interna de manera vertical. Luego dobla de manera horizontal. De manera horizontal dobla 90 grados y desemboca ese doblaje en un conducto que se llama, bueno, el conducto se llama conducto carotídeo y desemboca en el agujero rasgado. Entonces la arteria carótida interna termina doblando otros 90 grados para entrar al neurocráneo. Cuando ustedes vean una tomografía con contraste de arterias, ¿no? Un angiotac, se van a dar cuenta que hay una arteria que hace esto. O sea, una arteria, disculpa, cosa, ¿no? Que realiza esto. Asciende, dobla y otra vez. Y otra por acá, ¿no? Asciende, dobla, sube. Esa forma en tirabuzón, en forma de S, te hace reconocer que es la arteria carótida. ¿Se entendió? Sí. Bien. Habiendo entendido eso, entonces el agujero rasgado sí sirve para que pase, en este caso, la arteria carótida interna, pero no la atraviesa, ¿no? Sirve para que pase. Como se dan cuenta aquí, algunos de ustedes se dan cuenta, está roto. El conducto carotídeo, su techo, está roto, por eso lo podemos ver. Miren, por eso yo acá veo qué cosa, el agujero carotídeo lo estoy viendo, pero no debería verse. ¿Por qué? Porque el techo del conducto carotídeo está roto, ¿ya? Pero no debería verse el agujero carotídeo, ¿ya? Lo que voy a observar ahora va a ser, en este caso, el agujero oval, la fosa oval. ¿Bien? Este agujero oval me sirve para tomar como reparo anatómico dos agujeros, uno que está adelante y uno que está atrás. El que está adelante, ¿no? El que se encuentra adelante, va a ser en este caso el agujero redondo. Y el que se encuentra atrás va a ser el agujero espinoso. Entonces, ¿se dan cuenta dónde está el estilete? ¿Bien? ¿Quién está adelante y quién está atrás? ¿El azul o el amarillo? El azul. El azul está adelante y el amarillo Atrás. bien. Ese es tu reparo anatómico. Cuando veas al agujero oval y veas un agujero adelante del agujero de la fosa oval, adelante, chiquitito, ¿no? Ese de ahí es el agujero redondo. Por ahí pasa el quinto 2. El oval sirve para atravesar el quinto 3 y una arteria que va a ser la arteria meningia accesoria o arteria meningia menor. Y el azulito que está detrás, ¿no? Que está detrás, ¿es para quién? Para lo que va a ser una arteria que es la arteria meningia media. ¿Para quién? Para un nervio que también se introduce, que es el nervio recurrente meningio. Esa arteria meningia media, que se introduce por este agujero, que va a ser el agujero espinoso, transita por su surco de la arteria meningia media y entra por acá, por la tabla interna de los huesos de la bóveda radial. Y va a dejar unas impresiones en la tabla interna. ¿Ven? Estas impresiones en la tabla interna representan a una arteria, que es la arteria meningia media.
La arteria meningia media entonces se encuentra en la tabla interna de los huesos de la bóveda craneana. Por eso que es importante, ¿no?, reconocer, ¿qué cosa? No tanto así, sino reconocer cuando hay una fractura. ¿De dónde? De la bóveda craneana. Porque si se fractura, en este caso, imaginemos, se rompe, ¿no?, un hueso de la bóveda craneana como el parietal, ¿qué podría pasar? Sabiendo que la arteria meningia media está transitando por su lámina interna pegado, puede lacerarla, ¿no?, puede lacerarla y puede provocar una hemorragia. Y eso en teoría van a darse cuenta cuando comiencen a clasificar los tipos de hemorragia. Hemorragia epidural, subdural, subaracnoidea, ¿entiende? Lacunar, ¿no?, periventricular, ventricular, ¿bien? Entonces, la hemorragia que puede darse en este caso con una laceración de lo que va a representar, una fractura de lo que va a representar en este caso la tabla interna de los huesos de la bóveda craneana, probablemente es a causa de una hemorragia de la arteria meningia media y va a ser una hemorragia epidural. Y cuando te piden la clasificación, a eso se refieren. Si es epidural, si es subaracnoidea, ¿no?, si es subdural. Bien, eso es lo que te van a pedir. A eso se refiere con qué tipo de hemorragia sería, ¿no? Bien. Luego observamos en este caso que aquí en la fosa cerebral anterior se aloja el lóbulo frontal y en la fosa cerebral media se aloja el lóbulo temporal. Atrás. ¿Ven? ¿Observan? Hay una estructura petrosa. Y en su borde superior, ven acá, ven aquí todavía cuando van a observar, hay un surco. Ese surco es el surco para el seno petroso superior. Surco para el seno venoso petroso superior. Y hay otro surco que está acá, está de amarillo todavía. ¿Ven? Está de amarillo. Es el surco para el seno petroso inferior. Entonces hay un superior y hay un inferior. Y el agujero que se encuentra acá, ¿ve ahí ese agujero? Está dentro del peñasco, ¿sí o no? Sí. A ver, pásalo de tu compañero. Está dentro del peñasco ese agujero, ¿no? Ese agujero es el agujero auditivo interno, también conocido como conducto auditivo interno. Por ese conducto auditivo interno pasa séptimo par craneal, pasa el octavo par craneal, ¿no?, y una arteria que se llama arteria auditiva interna o laberinto. El séptimo par craneal da ramas accesorias, ramas colaterales, ramas terminales, y las ramas terminales son las más famosas porque inervan motoramente los músculos de la mímica, ¿no?, que ya lo han visto en anatomía general o en morfo del aparato locomotor. Bien, y debajo del agujero del conducto auditivo interno, debajo del conducto auditivo interno, hay un nuevo agujero que se llama agujero rasgado posterior o agujero yugular. Por el agujero yugular, por el foramen yugular, termina el seno venoso sigmoideo e inicia la vena yugular interna, ¿no? No, pero ¿cómo que inicia? Si las venas son en este caso centrífugas, debería entrar. Lo que pasa es que recuerda que de la cabeza sale la parte venosa, ¿a dónde? Al corazón. Está saliendo, entonces tiene que salir, está bien, no hay problema. Ah, ya, por eso, claro, tiene sentido. Sí, por eso dice que inicie, porque dice que el seno venoso sigmoideo forma a la vena yugular interna, ¿no? Y la vena yugular interna luego se une con las venas, que en este caso va a ser la subclavia, formando la brachioencefálica y luego formando la vena cava superior. Bien, entonces ahí está ese agujero yugular, ¿no? Y vamos a vernos, darnos cuenta que también sale lo que va a ser el noveno par craneal, décimo par craneal y decimoprimer par craneal. El noveno par craneal da inervación a los músculos de la deglución, constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior de la faringe, ¿no? Es el glosofaringe, ¿no? O sea que si no funciona, no deglute. El décimo par craneal da en este caso inervación a la úvula, ¿no?, a lo que va a ser en este caso el plexo faríngeo, y también va a dar por su tipo de inervación, ¿no?, que es de tipo parasimpática, ¿no?, va a incrementar el peristaltismo o puede en este caso disminuir también la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Parasimpático. Bien, y el decimoprimer par craneal inerva y perfora dos músculos. ¿Qué músculos inerva y perfora?
cuello. Esternocleidomastoideo 1, 2. Trapecio. ¿Ya? Por eso una de las funciones para ver si está funcionando el nervio espinal es cuando le dices al paciente, ¿no? Levanta tu hombro, ¿no? Levanta tu hombro, trata de levantar tu hombro. Con el trapecio lo está tratando de levantar. ¿Bien? Ese es el detalle. Obviamente flexiona y todo lo demás porque puede haber fractura de base de cráneo. Y si hay fractura de base de cráneo puede haber lastimado algunos de los nervios que se encuentran acá. Y justo tienes la mala suerte que por ese agujero, que es el agujero yugular, nace el 9, 10 y 11. Y creo que deglutir dentro de tu día a día es muy importante. ¿Bien? Y para tu paciente también. Entonces, ese es el detalle, ¿no? De estas fracturas de base de cráneo. ¿Qué más? Se observa el agujero que va a ser este agujero que se denomina agujero magno. El agujero magno está a la salida de lo que va a ser el bulbo, la médula oblongada, ¿no? Y la médula espinal. Bien. También entra el tronco arterial basilar, ¿no? Que se forma a partir de las arterias vertebrales, ¿se acuerdan? Como al atlas entraba, terminaba, volteaba y se unían los dos, ¿no? Habíamos hablado de eso en algún momento. Pero observamos también unos agujeros que se van a encontrar por delante. Por ejemplo, acá hay un agujero que está medial y hay otro agujero que se encuentra lateral. ¿Ven? El agujero que se encuentra medial, donde está el estilete, se llama el conducto de hipogloso. Y el agujero que se encuentra lateral se llama conducto condilio posterior. El agujero condilio posterior. ¿Ya? Por el conducto hipogloso, ¿qué par craneal nace? 12, ¿no? 12º par craneal. Y el que está lateral acá debe ser en este caso ¿quién? Debe ser venas emisarias, pasan por ahí y es el condilio posterior. ¿Bien? Ahora, ¿qué más debemos recordar acá para terminar en esta parte? Vamos a ver acá de verdecito un surco, que es el surco para el seno venoso sigmoid de Elliot. Y acá, disculpa. Y acá voy a encontrar de negrito acá, que está acá de negrito pintado, va a ser para el surco venoso transverso. Teóricamente hablando, cuando el surco venoso transverso se comunica con el surco venoso sigmoideo, forman un nuevo surco, teóricamente hablando, que se llama surco venoso lateral, ¿ya? Que es la unión del transverso con el sigmoideo. Y atrás se puede observar, ¿qué cosa? Protuberancia occipital interna. Y ahí se encuentra la confluencia de los senos venosos, del recto, del transverso, ¿no? Y observamos una fosa. En esta fosa, ¿qué estructura anatómica se va a alojar? Cerebelo, ¿no? Esa es clásica. Y arriba del surco transverso, lóbulo occipital. Debajo del surco transverso, cerebelo. Y arriba, lóbulo occipital. Que es lo que vamos a tener que observar. ¿Bien? Chequen, chicos, mientras hay luz.